En 2024, el mundo observa con aprensión cómo Irán avanza en tecnología nuclear y forja poderosas alianzas en Oriente Medio. Pero, ¿y si te dijera que hace 2.500 años un profeta ya predijo el papel que esta nación tendría en los últimos días de la historia? ¿Qué pensarías si descubrieras que la Biblia menciona a Irán más de 200 veces y describe con asombrosa precisión eventos que están ocurriendo ahora mismo? Prepárate para un viaje fascinante que conecta profecías antiguas con titulares modernos, revelando un plan divino mucho más allá de lo que podrías imaginar. El imperio que cambió el mundo. ¿Y sabes qué es lo más increíble? La Biblia ya había predicho esto 150 años antes de que sucediera. En una de las profecías más extraordinarias de las Escrituras, Dios llama por su nombre a un rey que aún no había nacido. Isaías 45 menciona a Ciro el Grande, describiendo con detalle cómo conquistaría Babilonia y liberaría a los judíos del exilio. Y aquí viene la parte más fascinante: los arqueólogos han encontrado el famoso cilindro de Ciro, que confirma cada detalle de esta profecía. Un sistema avanzado para su tiempo. Tejas. Pero aquí hay algo que intriga aún más: ¿por qué elegir Dios y a una nación pagana para ser su instrumento? Y, lo más importante, ¿qué tiene esto que ver con los eventos actuales en el Irán moderno? La respuesta: el rey elegido por Dios. ¿Puedes imaginar? ¿Has oído hablar de la noche en que uno de los mayores imperios del mundo cayó en solo unas horas? La Biblia describe con detalle cómo Ciro conquistó Babilonia mediante una estrategia brillante, desvió el río Eufrates y marchó bajo las murallas de la ciudad. Lo más increíble es documentos que los arqueólogos han encontrado babilónicos que confirman cada detalle de un pastor que se convirtió en emperador. Apuesta inicial. Cuando Ciro conquistó Babilonia, hizo algo sin precedentes: en lugar de esclavizar a los pueblos conquistados, los liberó. El famoso cilindro de Ciro, que hoy puedes ver en el Museo Británico, prueba que permitió a los exiliados regresar a sus tierras y reconstruir sus templos. Pensándolo bien, ¿no te recuerda esto al concepto moderno de libertad religiosa? Es fascinante cómo una política de hace 2.500 años aún influye en nuestro mundo. El Irán moderno y su conexión divina. Pero, profecías de Daniel y el Irán moderno, un vistazo al pasado y al futuro. Pero Daniel no solo predijo el ascenso de este imperio, también su caída. En la misma visión aparece un macho cabrío con un cuerno notable que viene del occidente, moviéndose tan rápido que parece no tocar el suelo. Este cabrío derrota al carnero completamente. ¿Te suena familiar? Este macho cabrío representa a Alejandro Magno, que lideró a Grecia con un Abel. Ezequiel y las alianzas de Persia en los últimos días. NSQ. Daniel también describe 4 imperios sucesivos en su famosa visión de una estatua. El imperio medo-persa aparece representado como el pecho y los brazos de plata. ¿Por qué plata? Los historiadores señalan que las personas usaban predominantemente plata en su sistema monetario, a diferencia de Babilonia, que prefería el oro. Profecías con doble cumplimiento. Algo que pocos perc. El libro del Apocalipsis añade otra capa fascinante a estas predicciones. Menciona que el río Eufrates se secará para preparar el camino a los reyes del Oriente. Hoy, Irán actúa como un puente crucial entre Oriente y Occidente, con alianzas estratégicas con potencias asiáticas como China e India. ¿Cómo explicar esta precisión profética? ¿Cómo pudieron hombres que vivieron hace miles de años describir no solo eventos históricos, sino también configuraciones geopolíticas que estamos presenciando hoy? Irán moderno, el rompecabezas profético. Ahora piensa en: antes de 1979, Irán e Israel tenían relaciones diplomáticas cercanas. Había vuelos directos entre Teherán y Tel Aviv, y los judíos iraníes ocupaban altos cargos en el gobierno. Parecía imposible imaginar un cambio tan drástico. Sin embargo, Ezequiel 38 menciona específicamente que Persia se aliaría con un poder del extremo norte en los últimos días.
Durante siglos, esto parecía improbable, pero hoy vemos a Irán y Rusia formando una alianza militar sin precedentes, realizando ejercicios navales conjuntos, compartiendo tecnología militar avanzada y coordinando estrategias regionales. La conexión con Oriente y Occidente. El PROFEC. El control iraní del estrecho de Hormuz es otro elemento significativo. Este canal marítimo de solo 33 kilómetros de ancho es la ruta del 20% del petróleo mundial. ¿Por qué es importante? Las profecías hablan del poder de impedir el comercio en los últimos días. Irán ha amenazado repetidamente con cerrar este estrecho en respuesta a presiones internacionales, una capacidad que tiene profundas implicaciones. El programa nuclear iraní y las visiones de Daniel. Un plan divino más allá de lo imaginable. ¿Cuándo? ¿Es posible que las noticias actuales sobre Irán sean parte de un rompecabezas profético más grande? Si estas profecías realmente se están cumpliendo, entonces estamos viviendo en tiempos extraordinarios, donde lo antiguo y lo moderno se entrelazan para revelar un propósito divino que supera nuestra. Irán y las profecías bíblicas, un puente entre el pasado y el futuro. En los últimos días, los avances tecnológicos han permitido cosas inimaginables para los antiguos profetas. Por ejemplo, la tecnología nuclear, aunque desconocida en su tiempo, parece encajar perfectamente con las descripciones de las profecías. Irán, hoy en el centro de estas tensiones, está desarrollando centrifugadoras avanzadas, enriqueciendo uranio a niveles alarmantes y construyendo instalaciones subterráneas que preocupan a la resistencia cultural de Irán es otro aspecto fascinante. A pesar de las invasiones árabes, mongolas y turcas, los iraníes han mantenido su identidad persa distintiva. Su lengua, el farsi, ha sobrevivido prácticamente intacta durante milenios. Las profecías parecen señalar la importancia de esta preservación cultural en los últimos días, algo que se ve. La ubicación estratégica de Irán en las profecías. La posición G. Las antiguas capitales persas, como Persépolis, Susa y Ecbatana, no son solo ruinas turísticas. Son testigos vivos de la precisión histórica de las escrituras. En Susa, por ejemplo, donde la reina Esther salvó a su pueblo, los arqueólogos han descubierto evidencias que confirman los relatos bíblicos. El palacio mencionado en el libro de Esther fue identificado y excavado, probando la exactitud de estos textos. El papel creciente de Irán en el escenario global. Las profecías. Hoy, muchas de estas profecías parecen estar cumpliéndose. Ezequiel menciona un Gog de la tierra de Magog, que los historiadores identifican como la región al norte del Mar Negro, donde se encuentra la Rusia moderna. La profecía enumera específicamente a los aliados de este poder del norte, comenzando con Persia, el actual Irán, seguido de Kus, región que incluye Sudán y partes de Etiopía, y Put, Libia. También menciona a Gomer y Bet Togarma, que corresponden a regiones de la actual Turquía y el Cáucaso. Es fascinante observar cómo estas alianzas antiguas coinciden con las asociaciones modernas de Irán. Hoy vemos acuerdos militares estratégicos con Rusia, asociaciones con Sudán, apoyo a Libia en conflictos regionales, un creciente acercamiento con Turquía e influencia en las repúblicas del Cáucaso. Es como si estuviéramos viendo cómo las profecías se materializan en los titulares de los periódicos. El ejército de 200 millones y la tecnología moderna. El libro del. La descripción de este ejército incluye elementos que parecen anticipar tecnología militar moderna. Habla de caballos que lanzan fuego y humo, corazones con colores específicos y una capacidad destructiva sin precedentes. Estas imágenes recuerdan tanques, misiles y otras tecnologías de la amenaza nuclear y las profecías. El desarrollo nuclear de Irán ha progresado rápidamente, niveles de enriquecimiento de uranio cercanos al grado militar, misiles balísticos avanzados, instalaciones subterráneas fortificadas y una creciente capacidad tecnológica. Todo esto se alinea de manera inquietante con las descripciones PR. El río Eufrates y el control estratégico. Otra profec. Irán e Israel, una paradoja profética. Descubrimientos arqueológicos que confirman las escrituras. Mientras. El próximo capítulo, Irán y las profecías no cumplidas. El papel. Irán en la historia profética, evidencia. Descubrimientos recientes y precisión bíblica.
Las recientes excavaciones en Persépolis han revelado documentos administrativos que confirman detalles específicos mencionados en los libros de Esther y Daniel. Cada nuevo descubrimiento fortalece la credibilidad de las profecías aún no cumplidas, creando un puente tangible entre el pasado profético y el presente. Los eventos actuales, como la concentración de fuerzas militares internacionales, el desarrollo de tecnologías avanzadas y la formación de alianzas inesperadas, parecen preparar el escenario para los eventos descritos en las antiguas profecías centradas en Jerusalén. Estos no son meros augurios vagos, sino detalles específicos que se están materializando en nuestro tiempo. Irán y su papel profético en los últimos días. Las interpretaciones escatológicas sobre Irán han fascinado a estudiosos bíblicos durante generaciones, pero nunca antes los eventos contemporáneos parecieron alinearse tan perfectamente con las antiguas La posición geográfica estratégica de Irán, particularmente su control del estrecho de Hormuz, por donde pasa un quinto del petróleo mundial, resalta su capacidad para influir en la economía global. Este poder refleja las profecías sobre el impacto económico de ciertas naciones en los últimos días. Alianzas y desarrollo. El programa espacial iraní, con su capacidad para lanzar satélites, refleja un nivel de sofisticación que los profetas antiguos solo podrían haber descrito en términos de su influencia regional y religiosa. Irán ejerce una influencia considerable sobre grupos y naciones vecinas, formando coaliciones basadas en afinidades religiosas y culturales. Como centro del Islam chiita, proyecta una red de alianzas que corresponde a las descripciones bíblicas. Jerusalén y el enfrentamiento. La posición de Irán respecto a Jerusalén es crucial en las profecías. Su oposición a la soberanía israelí sobre la ciudad santa y su apoyo a grupos que desafían el control israelí añaden una dimensión contemporánea a estas antiguas previsiones. Economía global y geopolítica. El control iraní del estrecho de Hormuz y su posición central en la nueva ruta de la seda lo convierte en un actor clave en el comercio global, reflejando descripciones proféticas sobre el poder económico en los últimos días. Las tensiones entre Irán y otras potencias regionales, como las de la península arábica, también parecen alinearse con divisiones proféticas específicas. Preservación histórica y significado profético. La supervivencia de comunidades religiosas antiguas en Irán, como judíos y cristianos, a pesar de siglos de presiones, sugiere un propósito divino en su preservación hasta los eventos finales. Este fenómeno añade una capa de significado a las profecías sobre el papel de Irán en los últimos. Lecciones espirituales y relevancia profética. La historia de Irán revela la soberanía absoluta de Dios sobre las naciones. Así como usó a Ciro, un rey pagano, para cumplir sus propósitos divinos, hoy también puede usar gobiernos que no lo reconocen para servir a La precisión de las profecías ya cumplidas sobre la antigua Persia fortalece la confianza en las predicciones aún no realizadas. Las transformaciones históricas de Irán muestran que el papel actual de una nación no necesariamente define su destino final en el plan divino. La continuidad histórica de Irán y su relación con Israel resaltan la fidelidad de Dios en mantener sus propósitos. Las tensiones actuales entre ambas naciones, aunque parezcan conflictos políticos o religiosos, llevan dimensiones espirituales profundas que pueden comprenderse mejor a través de la lente profética. Discernimiento de los tiempos. Los eventos contemporáneos en Oriente Medio nos llaman a observar con discernimiento los tiempos actuales. Así como Daniel interpretó los signos de su época, estamos invitados a analizar los desarrollos modernos a la luz de la palabra profética. Un llamado a la vigilancia espiritual. La convergencia de eventos actuales con antiguas predicciones bíblicas no debe generar miedo, sino una comprensión más profunda del control soberano de Dios sobre El ejemplo de Irán muestra que Dios frecuentemente trabaja de maneras inesperadas, utilizando incluso a líderes y naciones que no lo reconocen para cumplir sus propósitos eternos.
Esto nos deja con una expectativa renovada sobre el cumplimiento final de las promesas divinas y un llamado a la vigilancia espiritual. La confianza en la palabra profética y el compromiso de vivir a la luz de estas verdades eternas.